Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Montes, bienvenidos a otra emisión de Con los Refugiados. En esta ocasión es muy relevante para nosotros compartirles el tema representación de niñez en movilidad y el rol de la Procuraduría de Protección de Niñez y Adolescencia. Hemos decidido conversar sobre este programa porque, bueno, ya hacía algunas emisiones, hemos hablado sobre niñez y adolescencia en situación de movilidad, pero como ustedes saben, esta situación está en constante cambio, ¿no? Cada vez la niñez y adolescencia que llega a México, pues se han manejado cifras, están llegando niñez acompañada, niñez no acompañada, llegan con sus familias, otros niñas y adolescentes llegan solos y hay un término que nos es importante que conversemos y es la representación legal. ¿A qué nos referimos con representación legal? ¿Qué implica? ¿Quiénes la pueden obtener? ¿Qué instituciones se encargan de hacer este tipo de procesos para estas niñas, niños y adolescentes? Es por eso que me es grato compartirles que nos acompaña un panel de expertos y se los quiero presentar. Muchísimas gracias, Oliver Castañeda, señor Procurador Federal de Protección de Niñez y Adolescencia. Gracias por estarnos acompañando en este programa. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias. También nos acompaña Alma Meneses, ella es mi colega asociada de protección de ACNUR y se encuentra en la oficina del ACNUR en Tijuana. Gracias, Alma, también y buenos días. Muchas gracias, Angie, muy buenos días. Y también nos acompaña Ricardo Ortega, él es investigador y director del Departamento de Derecho de la Ibero. Gracias, Ricardo, también por ser parte de este panel. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, yo creo que merece la pena que hagamos un poco de contexto, ¿no? Que vayamos de lo más general a lo particular. Y la pregunta pues sería, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el contexto actual de la niñez y adolescencia acá en México? Y dejo la pregunta muy en general, tal vez para iniciar con Alma, iniciar con Oliver, para hacer un poquito de contexto y ya luego entrar en la temática que hoy nos atañe en esta emisión. Bueno, pues tomo la palabra, Angie. Sí, pues como mencionabas, hablar del contexto de niñez en movilidad es muy relevante porque eso nos puede dar una idea de la relevancia del tema, del impacto del tema que vamos a conversar el día de hoy. Es importante mencionar que México en los últimos años, siendo un país de tránsito y destino, se ha convertido en un país de mayor tránsito y destino también para niñas, niños y adolescentes. De hecho, durante 2021, a través de la Unidad de Política Migratoria, fueron registrados por el Instituto Nacional de Migración aproximadamente 14,000 niñas, niños y adolescentes transitando a través del territorio mexicano. Y pues en una cifra muy contrastante, solamente aproximadamente 1,051 niños fueron registrados por la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Eso quiere decir que a pesar de que tenemos una cifra alarmante de niñez y adolescencia transitando por nuestro territorio y que seguramente no ha salido de su territorio por causas menos complejas que requieran la protección internacional, solamente una cifra muy pequeña de esa niñez y de esa adolescencia puede acceder a un procedimiento de protección frente al gobierno mexicano. Entonces, es con lo que a mí me gustaría dar inicio a este panel. Muchas gracias, Alma. Yo creo que con la cifra que has dado, digamos que todos sabemos por las noticias, hemos escuchado, ¿no?, que están llegando niñas, niños, adolescentes, a lo mejor hemos visto en campañas de diferentes organizaciones hablar justo de esta niñez no acompañada, ¿no?, de la adolescencia no acompañada. Y quizá la pregunta para retomar la palabra con Oliver sería, ¿qué pasa con estos niños, no? Justo un poquito Alma lo retoma y te cedo la palabra a Oliver, por favor.
Sí, muchas gracias. Creo que es muy importante este punto, porque además estamos en un momento en donde la reforma a la ley de migración de 2020 nos abre un panorama muy grande. Hoy en día niñas y niños no están en estaciones migratorias, no deben estar ahí, sino que al momento que son rescatados deben ser canalizados a instituciones de asistencia social que están de alguna manera organizadas o vinculadas a los sistemas estatales y al sistema nacional DIF. Entonces, digamos, nueva perspectiva en materia de derechos humanos que obliga a las autoridades mexicanas a no tenerlos retenidos en un espacio como sería una estación migratoria, pues ha causado todo un revuelo institucionalmente hablando y también en la práctica, porque se ha incrementado el flujo migratorio en nuestro país por diversos motivos, pero también esto, digamos, da facilidad para el tránsito en nuestro territorio nacional y desde luego que también obliga a las autoridades a poner mayor atención en quienes vienen acompañados, no acompañados o separados. El número de personas, de niñas, niños y adolescentes que vienen acompañados se ha incrementado porque pues en muchas ocasiones gozan de la protección para las niñas, niños y adolescentes estos adultos de manera solidaria y pues ya el mecanismo ha cambiado con el Instituto Nacional de Migración que les otorga tarjetas por razones humanitarias para que puedan permanecer de manera temporal por algunas semanas, meses en el país en lo que se resuelve su situación migratoria. Y esto ha reconfigurado las rutas de tránsito de las personas que están en situación de movilidad, lo cual implica un reto muy grande. Muchas gracias, Oliver. Sí, la verdad es que en emisiones anteriores hemos tocado un poco el tema de cuáles son los retos, ¿no?, de la población en general. Y hablar de niñez y adolescencia en situación de movilidad es muchísimo más complejo, ¿no? Sabemos que hay poblaciones que son más vulnerables que otras y que la atención debe ser diferenciada, ¿no?, de acuerdo a las características que presentan. Esa es la importancia justo de reconocerles, de identificarles, de registrar el número de niños, niñas y adolescentes que están llegando. Te cedo la palabra, Ricardo, para hablar un poquito tal vez de por qué es importante hablar ya de representación legal y cuál es, por ejemplo, la relevancia de hablar de representación legal de niñez en situación de movilidad versus otros conceptos, ¿no? Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias, Angie. Muy buenos. ¿Qué tal a todo el auditorio? Yo lo que quisiera poner sobre la mesa es recuperar dos ideas, una que ha planteado Alma y otra que ha planteado Oliver, ¿no? La primera es, estamos en un contexto muy difícil en términos de que tanto en Centroamérica como en México experimentamos condiciones de violencia y otro tipo de factores que ocasionan y obligan a las personas a salir de sus países de origen. Este contexto de violencia, en muchos casos falta de oportunidades, en otros casos diferentes factores que obligan a las personas a ser expulsadas de sus países de origen, ha generado un problema y una serie de problemáticas vinculadas con la enorme cantidad de personas que se ven forzadas, se ven obligadas a salir de sus países de origen, ¿no? Y en este contexto, Alma lo decía muy bien, hemos tenido desde 2014, ¿no? De hecho, hubo un episodio muy importante donde hubo un incremento considerable de niñas, niños y adolescentes que empezaron a migrar hacia los Estados Unidos, lo que incluso se denominó en aquel momento como una crisis humanitaria. Y si vemos las cifras complementando un poco lo que decía Alma, la Unidad de Política Migratoria registraba, por ejemplo, en 2019 más de 50,000 niñas, niños y adolescentes que fueron referidos por el Instituto Nacional de Migración en ese entonces. En 2020 baja debido a la pandemia, pero en 2021 tenemos otra vez un pico muy importante, hasta más de 75,000 niñas, niños y adolescentes que formaron parte de este flujo en términos de movilidad, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos también otro tipo de factores como las caravanas migrantes, en donde muchas veces también se dan una serie de condiciones que afectan particularmente a las niñas y los niños, pues nos vamos a dar cuenta de esto que tú ponías sobre la mesa, ¿no? Una población que enfrenta una serie de condiciones de vulnerabilidad debido a una multiplicidad de factores y que de pronto generan obligaciones para el Estado, para que el Estado pueda de manera integral proteger sus derechos. Y creo que ahí viene el núcleo de la preocupación. Hablar de representación de niñas, niños y adolescentes justo es hablar de una de las herramientas más importantes
para poder entender pues, el tipo de obligaciones que tienen los estados frente a la niñez migrante, ¿no? Yo un poco simplemente dejando un bosquejo inicial de la idea de representación, históricamente cuando se hablaba de niñas, niños y adolescentes, se pensaba que la representación era una especie de título de propiedad de las personas adultas, ¿no? Algo, si las personas adultas podían decidir por las niñas y los niños, y entonces, por ejemplo, en los juicios, cuando se peleaba el divorcio entre las personas y se definía quién tenía la patria potestad, una niña o un niño, lo que se pensaba básicamente es, pues, quién se queda con la propiedad o la titularidad del niño, ¿no? Pues me parece que este concepto debe ser cambiado. La representación no puede seguir siendo vista como un derecho de las personas adultas, sino tendríamos que replantear la idea de representación como el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a poder participar en los procesos en los que intervienen a través de la intermediación, ya sea de sus personas adultas significativas o bien de una representación especializada por parte del Estado. Y creo que justo ese es el gran tema al que nos enfrentamos el día de hoy, ¿no? La representación jurídica debería ser una puerta de acceso de las niñas y los niños a sus derechos en cualquier proceso en donde participan y particularmente en el caso de niñas y niños en situación de movilidad. Gracias, Ricardo. Todavía nos quedan unos 8 minutitos para contextualizar un poco. Quisiéramos que quedara un poco claro para las personas que es primera vez, por ejemplo, que escuchan hablar de este tema de niñez en situación de movilidad. Cuando decimos que son más vulnerables y que necesitan esta representación, ¿qué impacto tiene la movilidad, el desplazamiento forzado en las niñas, niños y adolescentes como para verse en la situación de requerir una representación, de tener esta necesidad de representación legal? No sé si Alma y Oliver pudieran dar un poquito más de ejemplos, tal vez un poco más de contexto de cómo es la diferencia del día a día de las niñas, niños que llegan, en qué condiciones llegan, qué afectaciones tienen, un poco más de descriptivo, tal vez, por decirlo de alguna manera. Adelante. Sí, claro. Sí, gracias, Angie. Mira, justamente para poder contestar esta pregunta es importante entender las razones por las cuales niñas, niños y adolescentes están saliendo de sus países de origen. Ya mencionaba Ricardo hace un momento que la violencia es una de las causales, digamos, es el marco, es lo que enmarca esta salida. Pero son diferentes los tipos de violencia, pues, que obligan a niñas y niños a abandonar el territorio de origen. Entre las principales violencias, pues, está la violencia dentro de los núcleos familiares, pero también hay explotación sexual, también hay reclutamiento, un incremento en el reclutamiento también por parte de pandillas, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica. También, por otro lado, está incluso un tema que no es muy visibilizado, son las razones vinculadas al tema de orientación sexual, identidad de género de niñas, niños y adolescentes, la trata. Entonces son muchísimos los factores por los cuales niñas y niños están dejando su territorio. Y aprovecho también para hacer una precisión en cuanto a las cifras que mencionábamos, porque si no puede suscitarse una confusión. Yo mencionaba hace un momento la cifra de 14,000, que podría parecer pequeña en contraste con lo que ya mencionaba Ricardo de años anteriores, pero estaba precisando esta cifra justo para niñez no acompañada. Entonces, es una cifra que parece importante o es importante destacar justamente porque uno de los tipos de representación de los cuales hablaremos más adelante está vinculada al hecho de si un niño es acompañado o no acompañado, ¿no? Tiene una relevancia distinta, de hecho, esta representación para la niñez que no viaja acompañada. Y bueno, lo que preguntabas de por qué niñas y niños requieren representación dentro del procedimiento, empezaría destacando también que la representación legal, pues en realidad podría ser un derecho procedimental para cualquier persona que se encuentra dentro de un procedimiento. Sin embargo, para niñas y niños se vuelve de especial relevancia cuando no vienen acompañados, aunque también puede ejercerse la representación
por parte de las Procuradurías de Protección y por parte también de cualquier abogado que asigne el niño o la niña, pues para niñez acompañada o separada. Pero partiríamos de que también es un derecho dentro de los procedimientos. Aunque en caso de niños, pues requiere una adecuación de la cual hablaremos un poquito más adelante. Gracias, Alma, también por hacer la precisión en el dato, y le cedo los últimos 3 minutos a Oliver. Gracias. Sí, solo para complementar. Bueno, las personas que están en contexto de movilidad, evidentemente para nosotros son grupos o personas prioritarias, de atención prioritaria. La condición de vulnerabilidad que quizás tenían en sus lugares de origen o residencia, pues se agrava con el tránsito, la movilidad. Y cuando llegan a nuestro país, pues las necesidades son muchas. Son necesidades de atención alimentaria, de salud, de revisión de su integridad física, estas otras situaciones personales, psicológicas, de las que se refería Alma, pues juegan mucho en este punto, ¿no? Y cuando son identificadas y son de alguna manera canalizadas a los sistemas, se da una intervención a Procuradurías de Protección, justo ahí está la parte importante. Primero, porque tenemos que identificar cuál es su condición y sobre todo desde nuestra perspectiva si hay derechos vulnerados, porque los derechos están asociados también en buena medida a la provisión de bienes y servicios. Si tiene acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, etcétera. Una serie de factores que hay que identificar además de su situación personal, incluso si son de alguna manera víctimas de algún delito como la trata de personas o el tráfico de personas, que también se puede identificar por la intervención de diversas autoridades. Eso es muy importante y eso nos ayuda también como Procuradurías de Protección y como Estado mexicano a determinar su interés superior, es decir, saber qué es lo que necesita para protegerlo y para restituirle sus derechos con independencia de que venga solo acompañado. Entonces, esto es muy importante. Ya después viene la representación legal, que seguramente lo ahondaremos un poco más en ello, pero no confundir representación legal con defensa legal. Son cosas diferentes. Y sobre todo, sí, ir más un poco en el camino que acotaba Ricardo, de exactamente hacia dónde va la representación legal en una figura novedosa que tiene todavía un trecho muy amplio por avanzar en esta perspectiva de protección de derechos de la niñez. Pero esta es, digamos, la condición en general como los encontramos, con un riesgo adicional al que ya contaban en sus lugares de origen o residencia, y nosotros estamos obligados a atenderlos y a protegerlos como si fueran nacionales. Eso no tiene ninguna diferencia para nosotros. Muchísimas gracias a los tres, Alma, Ricardo y Oliver, por sus intervenciones en este primer bloque para dar un poco de contexto. Es momento de hacer un corte, pero ahora regresamos y ahondamos ya un poquito más en el término, ¿no?, de la representación legal. ¿Qué es? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tipos de representación hay? La diferencia, ¿no?, con la defensa legal también. Ahora regresamos. Continuamos en el programa con los refugiados hablando del tema de la niñez y adolescencia en situación de movilidad y el tema de la representación legal. ¿Cuál es el rol de la Procuraduría de Protección de Niñez y Adolescencia? También nos acompaña la Ibero y nos acompaña mi colega del ACNUR, Tijuana, Alma, hablando un poquito en el primer bloque del contexto, ¿no? Ir de lo general a lo particular. ¿Cuál es la situación de la niñez y adolescencia en movilidad? Hemos hablado muy brevemente del tema. ¿Y por qué la importancia de hablar de la representación legal? ¿Por qué dedicarle un programa con los refugiados a este tema? En este segundo bloque, sí quisiéramos ya un poco ahondar en el término de la representación legal, ¿no? Y dejaría pues justo la pregunta ahí. Retomemos un poquito el concepto de representación legal y a lo mejor si podemos en palabras un poco más sencillas para las personas que no tienen el término técnico, ¿no?, el entendimiento técnico, y que puedan estar viendo el programa, que sea de utilidad también, ¿no?, entender un poco este concepto. Voy contigo, Ricardo, entonces te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Angie. No, me parece bien importante que podamos ir identificando lo que implica hablar de representación, porque de pronto es un término equívoco, ya lo decía Oliver, de pronto se confunde el término representación con defensa cuando nos referimos a dos aspectos diferentes, ¿no? Una cuestión que decía en la intervención anterior es que la representación durante mucho tiempo, sobre todo en estas concepciones más de tipo tutelar,
donde se pensaba que los niños eran objetos. Pues básicamente la representación era una forma en que las personas adultas se asumían como propietarios de la voluntad de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, quien tenía la representación, la patria potestad, la tutela de un niño, pues básicamente lo que estaba diciendo es: yo tengo derecho de propiedad y a decidir cualquier cosa en relación con las niñas y los niños. Recientemente, me parece que con el desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Ya hace algunos años, de Naciones Unidas, se ha dado un giro muy importante, no solamente en la idea de que los niños y las niñas no son objetos de protección, sino son sujetos de derechos. Y esto implica entonces pensar que la representación es una suerte de derecho de participación de las niñas y los niños a través de la intermediación que hacen las personas adultas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando una persona adulta quiere ejercer sus derechos, pues lo hace generalmente de manera directa, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar, voy y pido informes, llamo por teléfono a una escuela y veo cuánto cuesta inscribirme a un curso. Si yo me siento mal, pues entonces tomo una decisión, busco a un médico o una médica y entonces pido atención, compro medicinas. En el caso de las niñas y los niños, la situación es un tanto distinta. Recordemos que las niñas y los niños se encuentran en un proceso de desarrollo, tanto cognitivo como emocional, en donde la participación de las personas adultas se vuelve muy importante como un mecanismo de intermediación. Vamos a pensar como un puente entre que las niñas y los niños ejercen sus derechos, ¿no? Cuando mi hija de 2 añitos de edad, ahorita tiene más, pero cuando tenía 2 años de edad de pronto, pues despertaba llorando y pues entonces nosotros teníamos que asegurar pues qué es lo que le estaba pasando. Si tenía hambre, si se sentía mal, es decir, cómo reclamaba el ejercicio de alguna necesidad, y entonces las personas adultas éramos un puente que permitiera el ejercicio de esa necesidad. Obviamente, conforme las niñas y los niños van creciendo, la participación de las personas adultas se va volviendo menos intensa. Es decir, la voluntad de las niñas y los niños se puede expresar con mayor claridad. No es que no la tuvieran antes, simplemente que se expresa con mayor claridad. Y esto implica entonces, bajo el concepto que en derecho se conoce como autonomía progresiva, que la participación de las personas adultas se va reduciendo. Entonces, la representación jurídica no es otra cosa más que el derecho, como decía Alma, el derecho procesal, procedimental que tienen las niñas y los niños a contar con una figura de intermediación adulta que les ayude a ejercer sus derechos de manera proporcional a su grado de desarrollo. Y esto es bien importante porque entonces se plantea como una especie de llave que le permite a las niñas y a los niños ejercer sus derechos en cualquier procedimiento en el que participan. Imaginemos, por ejemplo, una niña o niño que se encuentra frente a un juzgado o que se encuentra en un procedimiento de asilo frente a una autoridad. Lo importante que es contar con un mecanismo que le ayude, ¿no?, a través de la participación, ya sea de personas adultas o del Estado, para que pueda ejercer sus derechos, como un puente que le permita ejercer sus derechos, porque recordemos que niñas y niños son sujetos de derechos. Gracias, Ricardo. ¿Cómo es que se determina de parte de la Procuraduría de Protección de Niñez y Adolescencia el interés superior del niño? ¿Qué factores se toman en cuenta para iniciar un procedimiento de representación legal? Oliver, adelante. Sí, muchas gracias. Mira, en realidad son figuras que llevan como su propia lógica, pero están vinculadas en muchos aspectos. La determinación del interés superior implica la intervención de equipos multidisciplinarios que identifican a través de su expertise un psicólogo o psicóloga, un trabajador social o trabajadora social, un abogado o abogada, un médico o una médico, que ven cuáles son sus condiciones. No van a hacer un análisis jurídico, ni un análisis médico, ni psicológico, ni un dictamen en el sentido de cuáles son sus condiciones, sino asociado al ejercicio de sus derechos. ¿Qué tan vulnerado está su entorno, su situación respecto de su persona en torno a este ejercicio de los derechos? ¿Hay limitaciones al ejercicio de sus derechos? ¿Hay restricciones al ejercicio de derechos? Peor aún, ¿hay violaciones o vulneraciones al ejercicio de estos derechos? Y entonces a partir de ello se hace un análisis con estos diferentes puntos de vista y se toman una serie de medidas para definir que justamente esté en su interés superior
ingresar a la escuela, tener acceso a un servicio de salud, tener apoyo psicológico, disminuir acciones o limitar las acciones de violencia o detención en el hogar, y se definen también una serie de medidas que se pueden llevar a cabo a través de un documento que es una medida de protección y un plan de restitución de derechos. Entonces, la determinación del interés superior va a depender de cada caso en particular y de acuerdo con las necesidades para el ejercicio de los derechos de niños, niños y adolescentes. Este otro punto de la representación jurídica puede ir asociado a ello en caso de que si una niña, niño, adolescente está involucrado o puede ser afectado por un procedimiento administrativo jurisdiccional, de alguna manera tenemos que garantizar que sus derechos sean respetados, sean protegidos, no solo por las partes, sino también por quienes van a determinar o quienes van a tomar esta resolución, que podría ser una autoridad administrativa o un juzgador. Y ahí es muy relevante la participación de las propiedades de protección. Puede ser cualquier persona, el defensor, quien lleve o sustancie todo el procedimiento o el proceso jurisdiccional, si es que los padres tienen ya alguno o los representantes legales, pero la labor de las propiedades de protección, con independencia de que puedan o no llevar a cabo defensa legal, es que la representación jurídica asegurarse de que el debido proceso y temas como el acceso a la justicia, el derecho a ser escuchado, ser informado y tomar en cuenta su opinión, estén siempre presentes, justo por esto que decía Ricardo. Entonces se vuelve una labor muy importante y entender sobre todo que esta representación originaria que tienen fundamentalmente los padres, los tutores legales o quienes tienen la guardia o custodia, pues más que un derecho de los adultos, es un deber, es una obligación, y en este caso es una obligación de cuidados. Hay tres tipos de representación jurídica: la originaria, que ejercen estas personas, quienes ejercen la patria potestad, la guardia custodia, la tutela de niñas, niños y adolescentes. En su caso, la suplencia, cuando aún teniendo, cuando no se tienen estas figuras de representación legal originaria y se requiere la representación por parte de una organización, digamos, del Estado, que en este caso es una facultad exclusiva de las Procuradurías de Protección, y una más que es la representación en coadyuvancia, que aún teniendo, digamos, el apoyo de las figuras de representación originaria, pues requieren también de la asesoría y el acompañamiento de las Procuradurías de Protección. Entonces, es muy amplio, digamos, el espectro de posibilidades, y ahí el reto pues ya implica más bien la cobertura que podemos tener las Procuradurías de Protección para dar esta asistencia, este acompañamiento y asegurarnos que los derechos de la niñez en estos procedimientos sean respetados. Por supuesto, y es, bueno, es un tema complejo, ¿no? Ahorita en el tercer bloque vamos a hablar así como muy breve, ¿no? Sobre las reflexiones para cerrar el programa y justo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se enfrenta, a los que se enfrentan las instituciones en este tema? Alma, contigo, ¿cómo trabaja la ACNUR en este tema junto con la Procuraduría, junto con la IDERO y otras organizaciones, albergues, etcétera, sociedad civil en general? ¿Cuál es el rol de la ACNUR en este tipo de procedimientos? Gracias, Angie. Sí, bueno, pues desde la ACNUR nuestro mandato es el de acompañar a las autoridades, poder articularnos con ellas para el fortalecimiento de todo el sistema de protección de niñez, especialmente enfocándonos en trabajar de cerca sobre los casos de niñas, niños y adolescentes con necesidades de protección internacional. Entonces, tenemos un diálogo cercano tanto con la Procuraduría Federal como con las subprocuradurías y procuradurías locales en los estados y los municipios. Entonces, este diálogo facilita que podamos incluso poder hacer una identificación a veces de casos de niñas, niños y adolescentes que requieren protección internacional, y con ello también otra cosa que es protección especial, ¿no? Que es ahí en ese momento donde la Procuraduría de Protección, que es el órgano de protección de niñez en México, pues tiene un rol esencial. Entonces, nosotros cuando identificamos un caso con estas necesidades, inmediatamente notificamos a las procuradurías, nos acercamos, dialogamos también con ellas, con la posibilidad de facilitar esa evaluación y determinación del interés superior que ellos realizan.
Nosotros entonces tenemos este rol de coadyuvancia, también tenemos una interacción directa con las personas, la población que está transitando por el territorio a través de distintos programas que tenemos dentro de ACNUR para poder brindar atención y protección. Y es así como también tenemos esta cercanía con niñas y niños. Justo en relación a lo que comentaba hace un momento Oliver, las razones por las cuales un niño o una niña puede requerir de esta protección especial y de la intervención y representación de las Procuradurías de Protección pueden ser diversas. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, esto se vuelve evidente porque requieren, para nosotros es un factor de riesgo, ¿no? El hecho de que no vayan acompañados de una persona que pueda en un momento dado brindar un cuidado adecuado y en respeto de la autonomía progresiva que ya mencionaba hace un momento Ricardo. Pero también pueden suscitarse estas necesidades de protección especial y de representación en el caso de niñez que viaja acompañada o separada. Por ejemplo, niños que se encuentran con papá o mamá, pero están sufriendo una situación de violencia o negligencia, ahí es necesario también la intervención de los órganos de protección de niñez para valorar la situación y buscar restituir los derechos del niño y buscar que se brinde esta representación para lograr la protección del niño o la niña frente a las instancias que se requieran, ¿no? Incluso hay otros factores que no pueden ser necesariamente, que no se refieren necesariamente a una situación de violencia, pero que tiene que ver con acceso a derechos y también la representación que ejercen las procuradurías tanto a nivel local como a nivel federal puede ser importante para lograr este acceso a derechos. Y en el caso de la niñez con necesidades de protección internacional, niñez y adolescencia con estas necesidades de protección internacional, se vuelve fundamental esta representación para poder acceder, especialmente en el caso de niñez separada y no acompañada, para acceder al procedimiento con la COMAR, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces hay una articulación muy cercana entre las Procuradurías de Protección y la COMAR para poder enlazar estos dos procedimientos y para poder acompañar por parte de los órganos de protección de niñez y también de parte de ACNUR, más desde una lógica de coadyuvancia y seguimiento, los casos de estos niños, niñas y adolescentes frente a COMAR, para que siempre y cuando esté en su interés superior, que el niño o la niña pueda acceder a esa protección en México. Entonces, otra cosa para nosotros muy importante a destacar, que quizá puedan alimentar más adelante Ricardo y Oliver, es que esta representación tanto en coadyuvancia, sobre todo en coadyuvancia, puede ser ejercida también por otras organizaciones, siempre y cuando esté de alguna manera así solicitado por el niño, la niña o adolescente, sobre todo tomando en cuenta el principio de autonomía progresiva, y no es un elemento exclusivo de la Procuraduría, pero obviamente el órgano de protección de niñez es el que tendría que estar de alguna manera acompañando todo el proceso también de evaluación y determinación del interés superior. Muchas gracias, Alma, por esa explicación muy, muy detallada. Me surgen algunas preguntas, nada más tengo ya 4 minutos, pero, por ejemplo, mientras todo esto sucede, ¿dónde están estos niños? ¿Con quiénes están? ¿De qué manera se les está garantizando la protección? Y la otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda este tipo de procesos, ¿no? A lo mejor suena muy complejo, no estamos hablando de nada sencillo en el tema, sobre todo de niñez no acompañada, por ejemplo. Pienso que es un poquito más complejo. Me quedan 3 minutitos y abro el micrófono para quien quiera complementar en este segundo bloque. A mí me gustaría simplemente decir una cuestión. Hay cuestiones que seguramente Oliver desde la Procuraduría podrá responder mejor, pero a mí lo que me gustaría complementar en cuanto a lo que decía Alma es que los estados, hay una serie de obligaciones internacionales que los estados tienen frente a la niñez en movilidad.
Es decir, tanto la observación general 6 del Comité de Derechos del Niño, como incluso la opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana, establecen una serie de obligaciones de los estados. Es decir, frente a una niña, niño o adolescente en movilidad, lo primero que tiene que hacer cualquier estado en donde se encuentren las niñas y los niños es llevar a cabo un diagnóstico de necesidades de protección. Y ese diagnóstico de necesidades de protección, por fortuna, me parece que en México contamos con las procuradurías de protección que cuentan, como ya lo decía Oliver, con equipos multidisciplinarios que pueden llevar a cabo este diagnóstico de necesidades. ¿Por qué es importante este diagnóstico de necesidades? Porque permite evaluar, pues, precisamente cuáles son las afectaciones, las circunstancias e incluso tener en cuenta la opinión y la voluntad de las niñas y los niños respecto a qué puede suceder con ellas y ellos, ¿no? Entonces, a partir de esa evaluación de necesidades de protección, incluso, ¿no?, las autoridades pueden darse cuenta que las niñas y los niños tienen algún temor fundado de persecución por alguna razón, las que están previstas en los instrumentos internacionales, incluso que están huyendo por cuestiones de violencia o por violaciones a derechos humanos. Y a partir precisamente de esa identificación de necesidades, entonces es que las autoridades pueden entonces ejercer una representación especializada. Aquí hay que decir de manera muy importante que las niñas y los niños tienen derecho a que sus figuras significativas les acompañen durante los procesos. Pero obviamente en el caso de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, pues es difícil que eso suceda, sobre todo como cuando decía Alma, viajan en condiciones no acompañadas o separadas de sus familiares. Es aquí donde, por ejemplo, las niñas y los niños tienen el derecho a contar con una representación especializada y proporcional, que precisamente es el trabajo de las procuradurías de protección, ¿no? A través de sus equipos multidisciplinarios tienen la obligación de identificar necesidades de protección, todo lo que necesitan las niñas y los niños. Si la niña y el niño sufre algún temor fundado y entonces tiene que iniciarse un proceso de reconocimiento de asilo, entonces las procuradurías de protección, como decía Alma, tienen que articularse con Comar a partir de la protección, de la búsqueda, la determinación de su interés superior. Y en este punto es bien importante porque las procuradurías de protección se vuelven un actor fundamental debido a su especialización en temas de infancia. Las personas, quizá muchas personas no lo sepan, pero uno de los elementos clave en la determinación de la condición de asilo es la entrevista de elegibilidad. En esa entrevista, las niñas y los niños tienen que plantear a través de su testimonio de precisamente esos temores fundados que, como puede imaginarse el auditorio, pues muchas veces las niñas y los niños no pueden expresar de manera muy clara y entonces se requieren intervenciones especializadas en condiciones adecuadas para que las niñas y los niños puedan presentar su testimonio y ese testimonio pueda ser escuchado de manera adecuada y valorado por las autoridades correspondientes. Entonces, se vuelve muy importante no solamente la intervención de las procuradurías, sino el ejercicio de la representación precisamente para proteger a las niñas y los niños y la toma de decisiones que sea consecuencia de ello. Gracias, Ricardo. Sí, y precisamente mencionaste la palabra retos, también Oliver lo mencionaba en un bloque anterior, y justo es momento de hacer un corte, pero ahora que retomemos, iniciamos el bloque con Oliver para que complemente sobre este punto y hablar un poquito justo de cuáles son los retos, ¿no?, del día a día de este tipo de procedimientos. Sabemos que son muchísimos, pero también sabemos que hay avances, ¿no?, y que hay esfuerzos grandes para poderle brindar la atención adecuada, la atención diferenciada y garantizar la protección de esta niñez y adolescencia. Ahora regresamos. Continuamos hablando sobre niñez en situación de movilidad y representación legal. Nos habíamos quedado justo por darle la palabra a Oliver, Procurador Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, para hablar un poco de los retos, ¿no? Y hacíamos la pregunta de qué tan complejo es este proceso, cuánto puede durar y a lo mejor hablar un poquito del paso a paso. Tal vez lo estoy diciendo de manera muy informal, pero para tener la descripción y el panorama completo de dónde a dónde va este tipo de procedimientos. Oliver, adelante, por favor. Muchas gracias. Trataré de hacerlo muy rápido y ya con el complemento que tanto Alma como Ricardo hicieron en la intervención anterior, decirles, bueno, ingresan o son rescatados niñas, niños o adolescentes acompañados o no acompañados por el Instituto Nacional de Migración, otra autoridad a quien se lo ponen a disposición. Finalmente es al Instituto Nacional de Migración quien necesariamente tiene que hacer una notificación a las Procuradurías de Protección
para que intervengan. Esta intervención, y si hay que diferenciarlo muy bien, no solamente es de representación jurídica. La representación jurídica solamente se da en procedimientos formales o procesos jurisdiccionales, en el ámbito administrativo jurisdiccional. Lo demás tiene que ver con acciones de protección por una autoridad especializada como las Procuradurías de Protección. Entonces, no confundirlo, porque pareciera que todo lo que hacemos es representación jurídica y no, representación jurídica solamente es esa. Pero lo hacemos con migración porque lo que inicia migración es un procedimiento administrativo, que es el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, es un procedimiento administrativo en el que tenemos que representar jurídicamente a la niña, niño, adolescente, además de las medidas o acciones de protección, como sería la determinación del interés superior y otras acciones que tenemos que señalar, que ya comentaba Ricardo ahorita a partir de los diagnósticos y las entrevistas. La otra parte es que migración tiene que canalizar a un centro de asistencia social de los sistemas DIF, ya sea municipal, estatal o nacional. Y ahí es en donde empieza todo. Primer reto, tener la cobertura suficiente para darle alojamiento a niñas, niños, adolescentes y o sus acompañantes en este proceso, mientras dura el procedimiento administrativo migratorio. Esto es muy importante porque va a variar en función, primero, de las capacidades institucionales para resolver en tiempo estos procedimientos, y la otra es también en función del caso específico. Si es una persona que eventualmente se identifica ya estando en un centro de asistencia social o previamente, incluso, que puede ser susceptible de un retorno asistido, pues se le brinda este apoyo para que regrese a su país de origen o de residencia, o si se identifica que hay una necesidad de protección internacional, ya sea para solicitar la condición de refugiado o incluso el asilo, pues entonces también hay que advertirlo bajo estos mecanismos y hacer el acompañamiento ante la Comar. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay otro reto muy, muy importante. Esta nueva coordinación con la Comar y con el Instituto Nacional de Migración en primera instancia es fundamental para efecto de los procedimientos y de la representación jurídica que hacen las Procuradurías de Protección. Pero también hay un reto muy grande en términos de prevención, protección y restitución de derechos que se hace a través de este otro mecanismo que son las medidas de protección para asegurar el acceso a bienes y servicios a niñas, niños y adolescentes que lo requieren, como salud, atención psicológica, en su caso, el ingreso a la escuela, el acceso a un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de medidas que ya se están coordinando a nivel nacional con las diferentes instancias competentes. Y ahí el reto también está en cuál va a ser la nueva relación que construiremos con agencias internacionales, que ya estamos muy avanzados en ese tema, pero también con la sociedad civil. Por eso decía yo, no confundamos defensa legal con representación jurídica. Las organizaciones que hacen defensa legal lo van a poder seguir haciendo, pero no pueden hacer representación jurídica. La representación jurídica es exclusiva de las Procuradurías de Protección. Pueden acompañar, dar apoyo y este tipo de cosas dentro del proceso, y pueden llevar la defensa legal. Eso no hay mayor problema, pero la facultad exclusiva de representación para asegurarse de que en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se cumplan los derechos, se ejerzan los derechos, se les escucha a las niñas, niños y adolescentes sobre qué opinan acerca de lo que les va a impactar en su vida. Eso es exclusivamente una función de Procuradurías de Protección. El reto está ahí en términos de cobertura para el alojamiento, en mejorar las condiciones del alojamiento, en verificar que los sistemas DIF y los centros o espacios que van a seguir albergando a niñas, niños y adolescentes cuenten con modelos, con reglamentos, con perspectiva de derechos humanos, y que también las Procuradurías de Protección tengan la posibilidad de intervenir en todos los casos. Una cobertura 100 sería lo ideal para todas y todos nosotros, y el acompañamiento y coordinación con el resto de los actores también es un reto fundamental que hay que seguir construyendo, sobre todo para entender el derecho humano a la movilidad, y que nosotros como autoridades no restringamos, no limitemos o no vulneremos incluso estos derechos. Una niña, niño, adolescente que esté en un centro asistencial no está detenido. Y aunque no tenga 18 años, puede tomar la decisión de irse. Simplemente lo que hacemos nosotros como autoridades y como sociedad en general es buscar los mecanismos para apoyarle, para protegerlo, para que no corra riesgos, para que no se vulnere su desarrollo.
Y eso es lo más importante que debemos tener todos presentes, más allá de los procedimientos, más allá de cualquier cosa, está de por medio su vida y su desarrollo. Hasta ahí lo dejaría por el momento. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Sí, la verdad es muy clara la intervención, muy oportuna también. Y justo le daría la palabra a Alma, mi colega. En el día a día, pues ustedes saben, el ACNUR está en terreno, ¿no? Está trabajando directamente con albergues, está trabajando directamente con sociedad civil. ¿Cuáles serían los retos, Alma, desde la perspectiva del ACNUR, que también hace trabajo directo, ¿no? Con niñez y adolescencia? ¿Cuál sería, digamos, el comentario de parte de lo que abordamos en el día a día? ¿Qué escuchamos de las niñas? ¿Qué escuchamos de las familias? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora y esos, de repente, obstáculos, ¿no? Que por supuesto que detienen, retrasan un poco estos procedimientos? Gracias, Angie. Sí, complementando un poco lo que ya mencionaba ahorita el procurador Oliver, una de las cosas que también a nosotros nos parece importante destacar es el reto de la detención de niñas, niños y adolescentes. Como ya se había mencionado, desde 2021 entró en vigor una reforma de ley a la Ley de Migración y a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en donde se especifica la prohibición de que niñas, niños y adolescentes, independientemente si son acompañados, no acompañados o separados, no pueden estar dentro de estaciones o estancias migratorias o ningún centro de detención migratorio. Entonces, esta canalización y esta referencia al sistema DIV y a las procuradurías de protección que mencionaba hace un momento el procurador Oliver, se vuelve indispensable, sobre todo para poder desarrollar de manera efectiva un procedimiento de protección especial por parte de las procuradurías, porque la detención migratoria es utilizada de alguna manera como un mecanismo de coerción que mengúa de forma lamentable pues la protección que pueden recibir niñas y niños, ¿no? Porque ¿qué niño va a querer estar detenido mientras se lleva a cabo, se sustancia un procedimiento de protección? Es ahí cuando se dan, lamentablemente continúan ejerciéndose, continúan dándose los retornos a país de origen sin pasar por un procedimiento de protección. Aquí en el caso de Tijuana, que es donde yo estoy situada, afortunadamente esta reforma sí ha tenido un impacto favorable y desde el ACNUR visitamos las estancias y estaciones migratorias. No hemos identificado en Tijuana casos, pero en el sur del país y en otras localidades, lamentablemente la detención de niñas, niños y adolescentes sigue ocurriendo. Es uno de los grandes retos para que niñas y niños puedan acceder a procedimiento de protección especial, a la representación también de las procuradurías, ¿no? Si se quedan en un centro de detención, pues después no pasan. Otro de los grandes retos que ya mencionaba también el procurador es respecto a los espacios de cuidado. También hay que decirlo, hay una necesidad presupuestal que no está siendo cubierta para los órganos de protección de niñez, para las procuradurías, sobre todo a veces a nivel local, que hace que no tengan recursos humanos y técnicos suficientes para poder dar una respuesta oportuna como ellos quisieran, ¿no? Y además de esto, pues también la reforma de la que hablaba hace un momento mandata que no únicamente este espacio de acogimiento puede brindarse ya en casos de niñez no acompañada, sino también en casos de niñez acompañada, en donde así lo requiere la familia, ¿no? Porque ya no pueden estar en un centro de detención, ahora tienen que pasar a un espacio donde se les pueda brindar un cuidado adecuado. Entonces, el Estado mexicano de alguna manera está tratando de solventar este reto, pero aún hay un gran desafío en cuanto a recursos técnicos y de infraestructura para poder responder no solamente en este esquema de cuidados para familias, sino también en los espacios de cuidado alternativo, ¿no? Que es una de las cosas aún en construcción. Y otro de los grandes retos que refieren niñas y niños y también familias que
que viajan con niños y niñas, es pues que México todavía, a pesar de que podría ser para muchos de ellos un país de destino, tiene muchísimos retos para la integración local. Muchísimos retos, especialmente también para niñez no acompañada, y específicamente para aquellos que llegan a territorio mexicano cuando todavía tienen una corta edad, porque eso implicaría que tendrían que estar en un espacio de cuidado alternativo durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado. Entonces, ahí hay una gran necesidad de apostar más por todo el esquema de cuidados alternativos, de familias de acogida, entonces esquemas mucho más amigables para la integración de niñas y niños que requieren quedarse por necesidades de protección internacional en México. Gracias, Alma. Rápidamente le cedo la palabra a Ricardo también para su perspectiva sobre un poco los retos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. No quisiera repetir algunas de las cuestiones que ya han puntualizado tanto Oliver como Alma. Simplemente quise agregar, ¿no? Es decir, por una parte, resulta fundamental que para el ejercicio de la representación, así como para el conjunto de obligaciones que cuenta el Estado, que tiene el Estado frente a la niñez, como la determinación de sus necesidades, pues se destinen recursos suficientes para que las instituciones como la Procuraduría de Protección, como el Sistema Nacional de Protección del DIF, como eventualmente la COMAR, el propio Instituto Nacional de Migración, pues puedan atender de manera adecuada y con calidad a todas las personas que forman parte de estos importantes flujos que hemos visto particularmente en los casos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, reconocer la importancia también de los sistemas especializados de protección como corazón de la política pública del Estado en materia de niñas migrantes se vuelve una cuestión fundamental. Otra cuestión que me parece esencial tiene que ver con fortalecer la articulación de autoridades. Es decir, y esto va muy de la mano con otra idea que es poner en el centro de las acciones a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esas dos ideas son muy importantes porque, por un lado, cuando se pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes, se piensa qué es lo mejor para ellas y para ellos. Es decir, no se les piensa como parte de un proceso administrativo solamente o como parte de una estadística, sino como personas cuyas necesidades tienen que ser atendidas y las autoridades tienen que articularse en torno a ello, ¿no? De forma tal, por ejemplo, que las niñas y los niños pues, no tengan que estar repitiendo eventos traumáticos ante diferentes autoridades, que cuando sean atendidos en espacios especializados de acogida, pues cuenten con las condiciones necesarias y adecuadas, que los procedimientos se desarrollen con diligencia y que no se les someta a esperas tremendas para la toma de sus determinaciones. Es decir, que de alguna manera el corazón de los procesos que se impulsan pongan en el centro a las niñas y a los niños que participan en ellos. Y me parece que uno de los principales retos que tenemos por delante es seguir avanzando en la consolidación del entendimiento de esta figura de la representación como un derecho de las niñas y los niños para ejercer sus derechos, ¿no? Me parece que hemos dado pasos muy importantes desde las instituciones públicas, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde incluso la academia, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Universidad Iberoamericana tenemos la fortuna de contar con 2 clínicas jurídicas, una precisamente con ACNUR y otra con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y me parece que parte del compromiso que tenemos desde las instituciones académicas tiene que ver con ir fortaleciendo, ¿no? Contribuyendo desde el ámbito del conocimiento y la incidencia con mecanismos que fortalezcan la participación de las distintas entidades que tienen o que participan dentro de estos procesos de protección. Entonces, creo que como sociedad tenemos un importante reto para que esta importante normativa que se diseñó desde la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que incluso se ha planteado, se ha venido consolidando con la reforma precisamente que se hablaba hace un rato en materia de prohibir, por ejemplo, que las niñas y los niños se mantengan privados de la libertad. Me parece que son herramientas normativas muy importantes, pero que si las autoridades que tienen a su cargo el desarrollo y la implementación cotidiana no cuentan con los recursos suficientes, no cuentan con las posibilidades de articulación necesaria, pues esto que en el plano normativo se escucha muy bien y que implica un gran avance, pues tiene el riesgo de no convertirse en una realidad para miles de personas que todos los días llegan al país, particularmente en el caso de las niñas y los niños y especialmente en el caso de aquellas que viajan no acompañadas o separadas de sus familiares.
Gracias, Ricardo. Daría el último minuto, ahora sí, porque ya terminó el tiempo para cerrar el programa, a Oliver con la reflexión final, ¿no?, de parte de la Procuraduría. Muchas gracias. Yo creo que esta reforma a la ley de migración que se dio en el año 2020, que entró el año pasado en vigor, nos da una nueva perspectiva, realmente con enfoque de derechos humanos, y se está construyendo una nueva alianza entre todos los actores, porque es un reto de la sociedad en general y evidentemente de las autoridades. Creo que esto último que decía Ricardo, sobre todo, y también Alma, en torno a que sigamos construyendo capacidades institucionales y en dónde vamos a fijar nuestras prioridades, es uno de los mayores retos. Creo firmemente que la prioridad sí está asociada pues a la niñez, fundamentalmente a la adolescencia, y desde luego a lograr o asegurar el ejercicio de sus libertades, de sus derechos, y asegurar en consecuencia también su desarrollo, este desarrollo integral que tanto necesitamos. Y en el ámbito de la migración, pues el reto también implica concretar lo que ya se inició, esta parte que legalmente está, como decía Ricardo, hecha, pero que ahora ya traemos, por lo menos en este año, alrededor de 1.500 millones de pesos, en donde se está trabajando en fortalecer espacios, mejorar los espacios, capacitar a la gente, mejorar un poco las posibilidades de protección, que todavía falta mucho, pero que seguimos en ello y requerimos del apoyo de todas y de todos. Y pues en eso estamos, ¿no? Abiertos a lo que se necesite y a la coordinación con todos y todos los actores sociales. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias, Alma Meneses, asociada de protección de ACNUR, que está en Tijuana. Gracias por el tiempo también. A Ricardo Ortega, investigador y director del Departamento de Derecho de la Ibero. Y, por supuesto, a Oliver Castañeda, Procurador Federal de Protección de Niñez y Adolescencia. A ustedes también gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente emisión de Con los Refugiados. Que tengan un día muy productivo. Cuídense mucho.